Entender la información que un fabricante debería de proporcionar. El fabricante puede proporcionar una información sobre una bomba en particular y luciría como esto: la curva de altura, cabezal, energía por unidad de peso, la curva de eficiencia con su máximo, que queda a un poco más del 50% del caudal máximo que maneja la bomba, y la curva de potencia. Pero realmente esta curva de potencia yo la puedo extraer de estas dos, porque yo puedo, conociendo caudal, conociendo altura y eficiencia, calcular la potencia. Pero lo que es importante aquí es notar cómo cambia cada una de esas curvas con el caudal. Esto corresponde a una bomba centrífuga, que son las más populares, específicamente de paletas curvadas hacia atrás. Es decir, que la orientación de los álabes en la salida del impulsor es en sentido contrario a la rotación. Como máquinas ya verán más de eso. Como pueden ver, comienza con una zona más o menos constante donde puede haber inestabilidades, y a partir de un cierto caudal comienza la zona, vamos a decir, estable, y comienza a disminuir la altura con el caudal. Pero la curva de eficiencia sí tiene un máximo. La combinación de estas dos hace que la potencia siempre crece con el caudal. Es un crecimiento que los matemáticos llaman monotónico. También hay que notar que cuando el caudal se acerca al máximo, puede ocurrir cavitación, de lo que vamos a hablar ahora, y deteriorarse el funcionamiento de la bomba. Pero también es muy común que nos den la información sobre las bombas por grupo, por familias de bombas. En ellas aparece, sin embargo, la altura versus el caudal. Esa es, sin lugar a duda, la curva clave. Aquí es un grupo de 6 bombas, 3 de ellas con la misma carcasa y las otras 3 con una carcasa un poco mayor. Pero el fabricante dice que son bombas de la misma familia, y se supone uno que son impulsores que tienen mucho en común, al igual que esta carcasa más grande, pero debe guardar semejanza con la anterior. El asunto es que allí el punto de operación de la bomba se detecta en la curva de altura versus caudal. Es decir, que solamente los puntos que yacen sobre esta curva pueden ser puntos de operación. Por ejemplo, donde tengo el cursor no es un posible punto de operación, porque eso no yace sobre ninguna curva. Pero una vez que se ubique el punto de operación, yo puedo ver las otras cantidades, como la eficiencia y la potencia, porque se trazan isolíneas de eficiencia, isolíneas de potencia, para poder poner todo en una figura. Pero además de eso, tenemos una curva por acá solitaria, que es el NPCH, Net Positive Suction Head. ¿Por qué le pusieron ese nombre tan complicado? Francamente no sé. Pero vamos a ver qué información nos suministra esta curva, que a su vez es generada por los fabricantes.
sea, forma parte de la curva de funcionamiento. Aquí tenemos la definición que a mí me gusta más, porque hay otras definiciones. Ok, entonces, es un margen de presión. Me dice cuán por encima de la presión de vapor está la presión de estancamiento en la entrada de la bomba. Pero esa es la entrada al dispositivo completo, no es la entrada al impulsor. Porque ustedes recordarán que desde la entrada a la bomba hay un pasaje que lleva el líquido hacia el impulsor. Y en el mismo impulsor, si es un impulsor centrífugo, esa corriente se abre en todas las direcciones para finalmente penetrar alrededor de los álabes o al canal rotatorio entre álabes. Porque recuerden, el álabe se puede, no es que se puede, es un perfil aerodinámico. Entonces nosotros podemos pensar del flujo alrededor de un conjunto de perfiles aerodinámicos que están dispuestos en paralelo. ¿Cómo en paralelo? Porque el caudal se abre hacia todos ellos. También lo podemos mirar como un conjunto de pasajes cuyas paredes son la superficie de los perfiles que también están en paralelo. ¿Okay? Sea como sea, la entrada a la bomba no es la entrada al impulsor. Ay, ¿por qué esta preocupación acerca de eso? Porque esto es un problema, esta cantidad nos va a permitir ver si estamos en problemas por presión baja. Y cuando entra el impulsor, la presión tiene que subir. Quiere decir que desde la entrada a la bomba hasta la entrada del impulsor puede haber todavía disminución de presión. Es un líquido. Si el fluido acelera, la presión va a bajar. Entonces la cinemática es muy importante y el fabricante hace ensayos y de los mismos él establece cuán por encima de la presión de vapor debe estar la presión de estancamiento en la entrada para que se esté del lado seguro. Es decir, que esa corriente va de la entrada a la bomba hasta la entrada al impulsor y allí van a ocurrir cambios. Bueno, si este margen se respeta, esos cambios no van a llevarnos a cavitación, porque hemos respetado ese margen. Bueno, numéricamente, ¿cómo se define ese margen? Aquí está la presión de estancamiento para un flujo incompresible en la entrada a la bomba. Y le restamos la presión de vapor, ese es el margen. Pero, ¿por qué la presión de estancamiento? Porque esa corriente va a chocar con paredes, con impulsores que se están moviendo. Y cuando choque, esa energía cinética va a aparecer como presión. Entonces, yo tengo que mirar el efecto de la velocidad, porque esa velocidad puede generar presión. Lo que más nos preocupa es el impulsor. ¿Por qué? El impulsor se está moviendo. Y el asunto aquí es que no se condensen
ese es el nombre, pero el proceso. Burbujas de vapor y se generen entonces grandes presiones. O sea, yo tengo que estar atento a la vaporización por baja de presión, pero luego tengo que estar atento también a la condensación de ese vapor, porque una burbuja ocupa un espacio relativamente grande cuando se compara con lo que ocuparía como líquido. Quiere decir que una burbuja que desaparezca, vamos a tener literalmente algo como esto. Las palabras burbujas van a ser así, porque desaparecen hacia prácticamente la nada. O sea, como burbuja, esa masa de agua, si es una bomba de agua, tiene un buen volumen, pero como gota no. Cuando se convierta en otra porción líquida, entonces ahí se genera una gran presión fugazmente, localmente, es decir, en ciertas partes y en ciertos instantes. El problema es que esto es todo el tiempo, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Entonces, eso es lo que daña el material. El material falla por una presión excesiva sobre el mismo, producto del colapso de una burbuja que se generaron por una presión baja. O sea, la presión baja lo que genera es algo que deteriora el funcionamiento, pero algo que puede, al condensarse, tener un efecto directo sobre el material y hacer que el material falle. Entonces, como pueden ver, es un fenómeno complejo. Se genera un flujo bifásico que deteriora el funcionamiento de la máquina, porque la máquina no se diseñó para flujo bifásico. La máquina se diseñó para flujo monofásico, líquido. Pero además, cuando esas burbujas desaparecen, pueden generar local y fugazmente presiones muy altas. Esas pueden dañar el material. O sea que primero hay un deterioro, vamos a llamarlo aerodinámico, y luego puede darse un deterioro en la mecánica del material, en la resistencia material. Ok. Bueno, esto se puede calcular para cada arreglo. Miremos acá para este arreglo, el arreglo más sencillo. Se está succionando líquido de un recipiente, de un depósito abierto a la atmósfera. En general, ya vamos a ver por qué, se calcula colocando la bomba por encima del nivel de succión. Esta cantidad, ZE por entrada. Y para ello, el fluido circuló por tramos rectos y por accesorios. Aquí ponen un codo. Nos suponemos que aquí también hay otro codo, porque la entrada es axial a la bomba. Entonces hay que cruzar para que llegue a esa dirección. Se hace el balance de energía de este punto hasta este. Y se reemplazan las cosas aquí. Aquí está la presión de estancamiento. ¿Okay? En la entrada. Pero esa de dónde la sacamos, de un balance de energía de aquí a aquí. Entonces aquí aparece también, si le restamos la presión de vapor y acá hacemos ese balance, va a aparecer la presión aquí, que es la ambiental, va a aparecer restando esto porque subí, y esa presión entonces, esa distancia disminuye la presión, y por supuesto también disminuye la presión por las pérdidas. O sea que todo esto que está aquí corresponde a esto. Cuando se hace un balance de energía con la ecuación modificada,
de aquí hasta acá. Entonces vemos que el margen sobre la presión de vapor va a depender de cuánto se suba para llegar dentro de la bomba y cuántas pérdidas haya. Fíjense ustedes, esta es la presión ambiental. Le restamos esto, ya se hace presión de vacío. Le restamos la pérdida, se hace presión de vacío. Eso se ve claramente como la presión va a ir disminuyendo. Y luego le restamos esto para saber cuán por encima de la presión de vapor está. Esto es desde el punto de vista del usuario. Ese sería el margen en el punto de operación de la bomba, al cual la bomba se va a ver sometida por las decisiones que tomó el usuario. Fue el usuario que decidió ponerla aquí. Entonces, este cálculo es lo que se llama el NPCH disponible. O sea, con las decisiones que tomó el usuario, ese es el margen que se va a tener. Pero dijimos que el fabricante recomendó un margen, que lo llamamos el requerido. ¿Qué tiene que estar? ¿Qué tiene que pasar con el margen disponible? Que supere el requerido. Porque si yo estoy muy cerca del requerido, quiere decir que me estoy metiendo en problemas. Cuando llega el requerido, ya el fabricante me lo advirtió. Yo hice experimentos y este es el menor margen al cual tú puedes operar esa bomba. Y tú lo estás operando con un margen menor que ese. Entonces quiere decir que estás en problema. Es como voy a poner una cifra imaginaria. Esto da 1. ¿Qué me está diciendo el fabricante? Aléjate una unidad de presión de la presión de vapor en la entrada bomba. Y yo vengo y tomo mi decisión y me da 0.5. Estoy en peligro porque el fabricante le dijo por lo menos 1. Pero si a mí me da 1.5, estoy al lado seguro. Esa es la idea del PCH. A través del PCH podemos valorar el riesgo de cavitación, tomando nota de cuál es el PCH requerido por el fabricante y cuál es el PCH disponible cuando nosotros tomamos nuestra decisión. Ok, es sencillito, pero de la experiencia en los cursos ocurre que el estudiante tiene esta relación en mente y esa solamente es aplicable a esta circunstancia. ¿Qué puede cambiar en la circunstancia? Bueno, que por ejemplo este recipiente no esté abierto a la atmósfera, sino que aquí esté cerrado y ahí haya aire a presión. Bueno, P/A será la presión del aire que está allí encerrado, no la presión atmosférica. Y entonces a veces el estudiante pasa eso por alto y aquí en PA, que como hay que entender la expresión ambiental del ambiente que está en contacto con el líquido, comete ese error. De pronto, esta bomba no se colocó por encima de este nivel, sino por debajo. En esta cuenta que se sacó aquí, la Z del nivel es 0. Y esta Z de la entrada es positiva. Pero si esta entrada está aquí, por debajo del nivel, esta ZE sería negativa. Y entonces ayudaría. Claro, si la bomba está por debajo del nivel libre del cual se está succionando, quiere decir que hay una columna que tiende a aumentar la presión.
al entrar la bomba. Ese es favorable. Entonces, menos con menos daría más. ¿Ves? Este sí no hay pérdida. Sí, Las pérdidas siempre se van a oponer y a causar una tendencia a la disminución de presión. ¿Ves? Entonces, el error, cuando se hace esta evaluación del riesgo del PCH, casi siempre está en el uso indebido de esta relación. ¿Okay? Ya veremos un par de problemas donde vamos a tener la oportunidad de manejar esa relación. Pero este es un riesgo muy común. Muy común. Por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, está la bomba al lado del depósito de la basura, o sea que está al nivel de donde todo el mundo camina. Y está el tanque en el estacionamiento. Corresponde a esta situación. O sea, yo abro la tapa del tanque y yo miro hacia abajo y veo esto. Miro hacia abajo. Entonces, a ese caso yo le puedo aplicar directamente esta relación. Pero no siempre esa es la situación. Cuando nosotros comenzamos análisis dimensional, dijimos que hay tres casos que son emblemáticos.